¿Qué tal? ¿Cómo están? Bendiciones. Vamos a continuar con nuestro tema de la vez pasada, el universalismo. Aparte de que es un tema que eh, sugerimos volver a tomarlo, también es cierto de que se ha vuelto popular hoy en día. El tema del universalismo está en boga. Hay muchas personas que están cansadas de, de su denominación, que los condenen, los juzguen, los persigan y ven en el universalismo una esperanza, eh, se ven aceptados, ya que el universalismo pinta un Dios que finalmente va a salvar a todos, a Hitler, a, a Judas, hasta el mismo Satanás. Entonces, eh, las personas que han sido excluidas, marginadas, que han vivido una vida espantosa de violencia, no han sido comprendidas, han sido violentadas de una y otra manera, ven en el universalismo una esperanza de salvación, ya que una de sus propuestas, su propuesta principal, es que al final de todo, cuando termine este mundo, el planeta llegue a su fin, Jesús reine, todos se van a salvar. El universalismo promete el cielo para todos, ¿no? Sin excepción, sin excepción. Los grandes asesinos que rechazaron aún a Cristo, pisotearon la sangre de Cristo, eh, van a estar entre los salvos. El universalismo dice que eh, Dios, antes de llevarlo al cielo, por supuesto le va a dar tratamiento psicológico, ¿no? Mucho tratamiento psicológico, y a estos grandes asesinos, incluso a los que crucificaron a Jesús, ellos entrarán con una especie de purgatorio, una limpieza, ¿viste? Total, para que puedan estar en el cielo. Al final es otra manera de salvarse por medio del cambio, ¿no? Por medio de la transformación. Como si esto fuera el problema del ser humano. Pero esa es la propuesta del universalismo. Y hoy pues está en boga. Hay amigos, son amigos, son amigos, que han abrazado esto, ¿no? Son colegas también. eh, Muchos de ellos caminaron conmigo en nuestro éxodo del adventismo, y ven con mucho entusiasmo el universalismo. Y hoy se proclaman defensores de esta teoría. Pero ¿qué hay de cierto? ¿Es bíblica el universalismo? ¿Hay apoyo en la palabra de Dios? ¿Podemos nosotros encontrar asidero? ¿No? Es lo primero que tenemos que hacer. Ahora, para llegar a creer en el universalismo, aceptarlo como una doctrina sana, necesitamos relacionarlo o analizar sus propuestas con la escritura. Pero no hay un solo universalista, hay varios tipos de universalista. Hay algunos que quieren encontrar una respuesta de su fe en la Biblia y hacen una teología más o menos académica del universalismo para defenderla. Hay otros que se han dado cuenta que esto es imposible, es decir, no se puede defender académicamente, es decir, mediante el texto, teniendo entendido que el texto es la palabra de Dios, usar la baja crítica para defender el universalismo. Se dan cuenta que no hay. Entonces
esta postura universalista que hace. Reedita el pasaje bíblico. Tiene que cambiar, tiene que decir que en la Biblia hay mito, hay leyenda, ¿no? Pero que en medio de la leyenda está la verdad. Y ellos entonces buscan y hacen una selección de leyenda y lo que es claro, leyenda y lo que es verdad, leyenda y lo que es claro, ¿no? Entonces es una Biblia que está contaminada. Entonces ellos en su esfuerzo tratan de buscar lo bueno, pero la pregunta es, ¿con qué regla lo hacen? O sea, a cualquiera se le puede ocurrir agarrar la Biblia, tomarla y darle la interpretación. No es así. Existe reglas claras de hermenéutica para entender un texto y no es abusar y violentar al texto bíblico para decir lo que nos venga en gana. ¿Ya? Entonces hay universalistas que se dan cuenta, ¿no?, de que su postura no se puede defender con la Biblia y entonces la reeditan, van a reeditar la historia bíblica, te van a decir que finalmente el diluvio no existió. Otros te van a decir que sí existió el diluvio, solo que ellos le echaron la culpa a Dios del diluvio y que no fue Dios el que hizo ese diluvio. Pero desde su como visión del escritor, él pudo describir y decir que era Dios, y finalmente calumniar a Dios del diluvio, aunque es un hecho que pasó, pero es las descripciones de que es Dios el que vio la maldad de los hombres y mandó el diluvio, eso es la perspectiva del escritor. Bueno, tenemos distintas posturas. Yo les quiero decir que necesitamos revisar. No se trata de cambiar nuestra fe de una manera desmesurada, apresurada, a la ligera, ¿no? Sí, un cabal razonamiento. Aunque los que proponen el universalismo tratan de decir que el razonamiento que ellos dan es el mejor, es lo mejor, pero no es así. Necesitamos entonces herramientas para entender la Biblia. Una, empezar. ¿Crees que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Crees que la Biblia es inspirada por Dios? ¿Crees que la Biblia es la lámpara que alumbra nuestros caminos? ¿Crees que toda escritura es inspirada por Dios? ¿Crees que los santos hombres hablaron inspirados por Dios? Es algo que hay que definir, ¿no? Nuestra manera de ver la inspiración, porque el universalismo te va a atacar finalmente la inspiración de la Biblia. Ahora, yo voy a presentar un marco que creo que va a ayudarte a entender, no el plan de Dios, el plan divino, el Evangelio. De hecho, el universalismo se aparta tremendamente del Evangelio. No es evangélico. No, para nada es evangélico. Distorsiona completamente la palabra de Dios para irse a una fuente filosófica, el propio también de la cultura actual. Ha tenido que abrazar el posmodernismo, ha tenido que abrazar la corriente progresista, ¿no?, de hoy, es decir, se une a los diferentes grupos, grupos pequeños que pues han hecho grandes cambios en este último tiempo en el mundo, en el planeta, ¿no? Por eso nuestro mundo está así. Yo voy a dar una idea clara, teológica, completamente teológica, porque ya he escuchado a los universalistas y no veo, no noto un compromiso con lo que leen, ¿no? Nosotros tenemos que estar comprometidos con lo que leamos. Yo estoy estudiando inglés y estoy punto por punto tratando de entender el futuro, el pasado, el presente, tratar de entender el sustantivo, el adjetivo, los pronombres en inglés. Y en ese esfuerzo pues me quemo las pestañas tratando de entender.
¿sí? Uno tiene que ser bastante sigiloso a la hora de leer el texto bíblico. No es porque me gusta o porque me parece que es un concepto hermoso, que yo pensaba así tiene que ser. No, tu idea tiene que tener un contenido, y ese contenido desde el punto de vista teológico tiene que ser netamente bíblico. Yo voy a presentar un escrito que tengo aquí, porque no tengo todo a la mano. Entonces, ese es 2 Corintios 5, 13 al 21. Este es conocido como el locus clasis. El locus clasis de la doctrina de la reconciliación. Creo que en 2 Corintios capítulo 5, Pablo define qué es esta palabra reconciliación, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si puedo mostrar aquí, ahí lo puedo mostrar. Aquí nosotros tenemos a Jesús. 2 Corintios 5:3 dice que si uno murió por todos, luego todos murieron. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Aquí tenemos en inglés, ¿no? One was put to read for all. For all quiere decir todos. Si uno murió por todos, aquí la conclusión sería then all. Then all quiere decir que si uno murió, one was, murió por todos, entonces significa que todos murieron. La muerte de uno es la muerte de todos. En teología esto se conoce como la doctrina de la sustitución penal. Penal, no. El universalismo no cree en la doctrina de la expiación penal. Sí, porque no cree en el aniquilamiento. No cree al final no cree en la expiación. No tiene que darle una voltereta a ese término capar o expiación. No va a creer en la expiación. No puede creer en la expiación porque no existe aniquilamiento, no existe sufrimiento. Dios no puede haber hecho sufrir a su hijo. Dios no puede haber castigado a su hijo. Eso es, de hecho, el universalismo va a tener que quitar la idea de la expiación. Pero el texto está diciendo que si uno murió por todos, luego todos murieron. Esto tiene que entenderse bien. Es decir, uno muere en lugar de todos. Y por ese uno que murió en lugar de todos, todos son reconciliados. Todos tienen reconciliación. Esto es sustitución. Él toma el lugar mío para morir por mí. Él toma el lugar de toda la humanidad para morir por nosotros. Esto se llama la reconciliación universal. Sí, en la muerte de Cristo no fue una muerte para los creyentes. La muerte de Cristo no fue una muerte para cierto grupo selecto. La muerte de Cristo es la muerte de toda la humanidad. Toda la humanidad está reconciliada en Jesús. Esto tiene que ser claro. Dr. Ford lo mencionaba así, ¿no? Cuando hablaba de la justicia, de la condena universal y de la justificación universal. Condenados en Adán y justificados en Cristo. Entonces aquí, por ejemplo, para entender esto, el apóstol en 2 Corintios 5:19 va a usar una palabra, ¿no? Was reconciling the world. Sí, creo que es was reconciling the world. Aquí, esta palabra was en inglés está tomando el pasado simple del verbo to be. Was reconciling the world. Quiere decir que Dios ha reconciliado. Que la reconciliación, según 2 Corintios 5:19, ocurrió. Ya se efectuó. Es algo que se hizo en el pasado. Y el griego nos ayuda un poco mejor.
Fíjese, kataiason, kataiason, cosmos, ¿no? Kataiason, cosmos. Es decir, que la reconciliación se hizo para el cosmos, para nuestro planeta. Eso se llama evangelio. Eso son buenas noticias. Los del evangelio creemos en esta verdad, que la reconciliación en la cruz fue para todos. En la muerte de Cristo estuvo contemplado Judas. En la muerte de Cristo estuvo contemplado Hitler y los grandes asesinos en serie. Cristo murió por todos. Es algo que no podemos negar. La Biblia lo dice. Entiéndase. La Biblia dice esto, que todos han sido reconciliados. Esa es la justificación universal. El Dr. Ford, Robert Brisby, Paxton, Lutero, Calvino, los grandes reformadores y Pablo creyeron en una justificación universal, ¿no? Cristo no murió por los creyentes, como dice el calvinismo, no, Él murió por todos. Y esto, por supuesto, combate el calvinismo, que cree que la muerte de Cristo es limitada, que murió solo por algunos, por los que van a creer. Los del Evangelio no creemos en ese tipo de cosas. ¿Está bien? Entonces está claro, ¿no? Acá tengo la cruz, la muerte de Cristo, entonces es la muerte de toda la humanidad. ¿Estamos? Creo que está claro, ¿verdad? Ahora, Segunda de Corintios va a usar otra palabra. Be reconciling. Esta es una acción que todavía no ha sucedido, ¿no? La otra usa el was, que es el tiempo pasado del verbo to be, ¿no? Es el tiempo pasado, es una acción pasada. Be reconciling es algo que no ha ocurrido, no ha pasado. Y si usted lee bien 2 de Corintios 5, 19 y 20, está diciendo que Dios ha encargado a los apóstoles la palabra de la reconciliación, y que esa palabra reconciliación pide a los hombres que se reconcilien. Interesante. ¿Ve? Toda la humanidad está reconciliada con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el problema del pecado ya ha sido solucionado por Dios en la cruz. Que ninguna persona se pierde por pecador, porque se ha hecho provisión en la cruz para todos. Pero a la misma vez tenemos que decir, como dice Corintios, esto está en presente, ¿sí? O en una acción que está, todavía no está realizada, ¿no? Todavía no está realizada. Dios está pidiendo a los hombres que se reconcilien con Él. Interesante. Esto es lo que dice, reconciliados con Dios. Esa palabra reconciliados con Dios no es kataiason, una acción pasada. Entonces, ¿cómo está en el griego? En el griego es kataiaje, sí. Kataiajete, ahí está. Kataiajete es una reconciliación que sucede hoy, actual. No está ni siquiera en auristo. Ustedes pueden ir al griego y esto no está en auristo. La palabra de aquí sí está en auristo. Es algo que ya ocurrió. Pero kataiajete es una reconciliación que no ha ocurrido. Esta es la reconciliación actual. Por eso Dios nos ha encargado la palabra de la reconciliación. Kataiajete. Esta palabra kataiajete, ¿para qué sirve? Dice la Biblia, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Me entiende? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, kataiajete es la recepción a la reconciliación pasada. Kataiajete es la reconciliación, aceptar la reconciliación pasada, es aceptar kataiason. El kataiajete sucede cuando el creyente, el hombre, vamos a dibujar aquí, lo tengo, ya. Kataiajete sucede
Cuando el hombre escucha la reconciliación pasada, cuando los hombres que están en Catayajete escuchan la reconciliación pasada, se da el Catayajete, la reconciliación actual. Ahora, póngase a pensar, la reconciliación actual no sucede por un cambio moral. No sucede. Yo voy a decir, hay un error tremendo en el universalismo que tiene que pasar los hombres por una especie de cambio moral para ser admitidos en el cielo, ¿no? Algunos de sus autores escuché que decía que tiene que haber por una terapia no inmensa, que Dios le tiene que dar una terapia de moral, de conducta, algo como hizo Correa en el Ecuador, ¿no? Llevarles a un reformatorio a esa gente para que sea admitido en el cielo. Bueno, eso no es, eso parece más catolicismo. Catayajete es una reconciliación que sucede cuando el hombre entiende la reconciliación pasada, cuando entiende que no, Dios no tiene barrera con el pecado, que la barrera que nos separaba, que era el pecado, ya no hay, porque la expiación de Cristo en la cruz lo ha solucionado. Catayajete entonces es la recepción, ¿sí?, del catayazón. Cuando recepciono, acepto la reconciliación pasada. Cuando yo acepto la reconciliación pasada, entonces soy nueva criatura. El que está en Cristo, nueva criatura es. El que no está en Cristo, pues no es nueva criatura. Pero el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Me entiende? ¿Qué quiere decir eso? Que ha sido individualmente justificado. Catayazón, cosmos, es una reconciliación de todos, universal. Catayajete es una reconciliación individual, cuando el creyente va y se apropia de los méritos de Jesucristo. Sencillo, ¿verdad? Yo no te estoy contando cuentos. Los universalistas tienen que hacer una gimnasia, una pirueta a parábolas, ¿no? Convertirlas en narraciones literales para poder enseñar algo que no es bíblico. Entonces tengo que ser honesto y sincero con ustedes. Es mi gran temor. El universalismo no tiene base bíblica. Esto sí. Catayajete entonces sería la recepción del catayazón, de este evento pasado, ¿sí? Yo acepto esto, entonces soy nueva criatura y el Señor imputa la justicia de Cristo individualmente a mi cuenta. ¿Qué les parece? Entonces, esto también rebate la idea del catolicismo o del adventismo, que enseña de que tiene que ocurrir un cambio moral para que éste reciba la justificación, que tiene que ser transformado para que éste sea salvo. Eso no es una idea ajena a la Biblia. Él tiene que recepcionar la justicia de Cristo para que esta justicia de Cristo le sea aplicada a su cuenta. Entonces, Catayajé es la recepción de la reconciliación pasada. El creyente en el presente recibe la justificación, no todos los días, sino una vez y para siempre. Esa es seguridad de salvación. Salvación solamente por los méritos de Cristo. Ahora, en el libro de Colosenses hay otra expresión que se escribe diferente. Fíjese, no sé si lo alcanza a ver. Apocayasai, creo que escribí mal. Apocayasai. Apocayasanto creo que es. Apocayasanto. Esto de acá es algo que está en el futuro. Es la restauración por todas las cosas. Es la restauración de todas las cosas. Es la restauración final, donde todas las cosas serán puestas a los pies de Jesús, donde todas las cosas serán reconciliadas. Así como Catayajete se efectúa gracias a la reconciliación que Jesús hizo en la cruz, también Apocayasanto ocurrirá gracias a la reconciliación en la cruz. Todo procede de la cruz. La cruz es meritoria. Los cristianos evangélicos no creemos en una salvación que ocurra por mi transformación.
No soy salvo por mi regeneración. No soy salvo por mi cambio, mi carácter. No creemos eso. La Biblia no enseña tal cosa. Nosotros creemos que si vamos a estar en el cielo es solamente por los méritos de Cristo. Entonces, esto es así, ¿no? Méritos o de Cristo, ¿no? Son los méritos de Cristo. Así que estas son las buenas noticias. Esto es el Evangelio de manera sencilla. Si tienen alguna pregunta, dígame con todo el cariño, se los respondo. Pero en resumen, crean el Evangelio. No tengan miedo a creer en el Evangelio. El Evangelio da seguridad de salvación. Y ninguna persona que ha creído en el Evangelio se va a perder. ¿Entiende? Pero no crea que existe otro método de salvación fuera de Cristo. No hay una purificación que va a salvar a las personas en el día final. Solo la sangre de Cristo nos puede limpiar de todo pecado. Pensar que Dios tiene que hacer una especie de reformatorio, ¿no? Una especie de terapia a las personas. Pensar de que Dios tiene que, tipo el doctor Freud, ¿no? Trabajar con la conciencia de las personas para hacerlas dignas del cielo. Eso es romanismo. El universalismo cae en el romanismo y se aparta de la doctrina de la expiación, de la sustitución penal, de la propiciación, de la reconciliación. Para el universalismo, la reconciliación, la propiciación no sucedió nunca. Jesús murió simplemente por amor, no hubo un pago por el pecado, no hubo un castigo divino, no es que la ira de Dios fue descargada sobre Jesús, porque el concepto universalista no lo permite, ya que el universalismo enseña de que Dios solamente por su amor inmenso finalmente se apiadará de todas las personas, y el mismo diablo y los ángeles malos estarán con él viviendo por siempre y para siempre. Ese amor no es el amor bíblico. El amor de Dios es el amor que entregó a su Hijo preciado, al más amado entre todos, y sufrió mucho. Dios sabe lo que es el sufrimiento y sufrió. Y para evitarnos el sufrimiento, la segunda muerte, el castigo, entonces Dios sufrió como nosotros, para que toda persona que venga a Él sea salvo por medio de los méritos de Jesús. Recuerden, nadie se pierde por pecador. Entonces, ¿por qué se pierde? Por incrédulos, porque no creen que la salvación es gratis, porque no creen que la salvación es sin nuestras obras. No creen que la salvación ya ha sido consumada, ya ha sido hecha. Por eso se perderá la gente. Ahora, hay una idea que sí es cierta. Hay mucha gente que no oyó el Evangelio, y tengo la seguridad y la convicción que habrá mucha gente en el cielo que nunca escuchó quién era Jesús. Aprenderán quién era Jesús allá, pero no es que van a pasar por un reformatorio, una especie de limbo o purgatorio, ¿no? No hay eso, no hay una idea bíblica, no hay por nada. Habría que, como digo, violentar el pasaje, hacer una gimnasia, ¿no? Esas piruetas que hacen los acróbatas para hacer sus trabajos, ¿no? Mostrarse ante la gente. Pues no es posible eso. Entonces, cualquier duda o pregunta, a las órdenes. Un abrazo, Dios los bendiga.